Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para seguir compartiendo la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, desde el verso 1 al 12. El título del tema se llama Ánimo durante la persecución y corresponde al día miércoles 28 de agosto. Vamos a orar para pedirle a nuestro Dios la guía por medio de su Espíritu Santo. Amado Dios, gracias por tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que me des la claridad para poder entenderla, Señor, y compartirla con mis hermanos, Señor. Te entrego mi vida y mi ser para que glorifiquen tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bienvenidos a este estudio metódico de la palabra. El día de hoy nos toca la segunda carta a los Tesalonicenses, donde Pablo le envía a la comunidad cristiana en Tesalónica, que luego de recibir esa visión del varón macedonio, comienza a predicar en esta ciudad que actualmente es Grecia. Y en estas cartas observamos que los cristianos sufrían persecuciones. Entonces el propósito de la carta que escribe Pablo es consolar a los cristianos. Amén. Y también aclarar sobre una confusión que había sobre la segunda venida de Cristo. Entonces comenzamos leyendo el verso 1 y 2, donde Pablo da un saludo a esta iglesia. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Amén. Ese es un saludo que hace Pablo. Y como decíamos, ¿no? Esta carta se escribe con el propósito de dar ánimo a los cristianos de la iglesia de Tesalónica durante la persecución. Ahora, entendamos un poco cuáles eran las razones por las cuales estaban siendo perseguidos los hermanos cristianos en Tesalónica. En primer lugar, había un conflicto con el judaísmo local. Si bien es cierto, algunos de estos judíos se convirtieron al cristianismo, pero también habían otros judíos que se oponían fuertemente al mensaje de Cristo. Amén. Entonces, estos judíos veían a los nuevos cristianos como una amenaza a sus tradiciones, a sus creencias. Ese era uno de los conflictos, de las persecuciones que pasaba esta iglesia en Tesalónica. Por otra parte, los cristianos representaban una amenaza para el orden social y religioso. Como sabemos, en esa época, el imperio romano era el que gobernaba sobre esa región. Entonces, el hecho de que existan unos nuevos creyentes que adoren exclusivamente a Dios y reconozcan al Señor Jesús como Señor, era visto por esta sociedad como algo subversivo, como algo que iba en contra del orden social y religioso que había en ese momento. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento el sistema era politeísta, tenían muchos dioses, los dioses greco-romanos, y también tenían como una deidad
al emperador. Entonces, esta influencia romana y lealtad al emperador, ¿qué hacían? Que los cristianos se negaran a adorar al emperador, a participar en los rituales públicos, y esto también era un motivo de persecución en la iglesia. Además había un impacto económico, porque las prácticas paganas, ¿qué representaban? Representaban algo que afectaba negativamente a los negocios locales, porque ya no compraban amuletos o cosas para estos rituales paganos. Y finalmente había una persecución con esta iglesia de Tesalónica, porque había muchos rumores y malentendidos, ¿no? Entonces, en resumen, la iglesia de Tesalónica fue perseguida por su desafío al orden religioso y social de aquella época. Entonces continuamos leyendo el verso, a partir del verso 3, dice la palabra de Dios: amados hermanos, no podemos más que agradecer a Dios, estaba escribiendo Pablo, por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Miren qué pasaba en medio de la persecución. La fe crecía. Amados hermanos, es normal que enfrentemos persecuciones. Es normal que enfrentemos aflicciones. Jesucristo, ¿qué decía? En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que como consecuencia de nuestro cristianismo vamos a estar en contra del orden establecido. Y como consecuencia de nuestra fe en Dios, vamos a sufrir persecuciones. Al contrario, si no estás sufriendo aflicciones, persecuciones, preocúpate. Porque puede ser que ya te hayas amoldado al sistema, te hayas amoldado al mundo. Recuerda que la palabra de Dios que dice en Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 16. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, amados hermanos, si estás pasando persecución, aflicción, que puedas reaccionar, ¿no? Como estos hermanos a los que se refería Pablo. Pablo decía, su fe está floreciendo y el amor de los unos por los otros está creciendo en medio de la persecución. Cuando hay aflicciones, amados hermanos, es un tiempo para que nosotros nos peguemos más a Dios, nos acerquemos más a Dios, busquemos su rostro con más frecuencia, con más intensidad. Eso debe ser nuestra reacción frente a las aflicciones, y no la depresión, no la tristeza, no la angustia, no el cuestionamiento a Dios. Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿por qué permites que me pase esto? No, sino que debe haber una dependencia total a Dios. Entonces, verso 3 dice, verso 4, con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de su constancia y de su fidelidad, de que ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo, miren esta iglesia cómo reaccionaba, con constancia y fidelidad. Cuando empiezan las aflicciones, cuando empiezan las pruebas, mucha gente, en lugar de acercarse más a Dios, se aleja.
en lugar de buscarle con mayor intensidad, reniega de Dios y se aparta de los caminos de Dios. Pablo exhorta a esta iglesia que mantengan su constancia, su perseverancia, su fidelidad. Amén. ¿Y qué más? En el verso 5 ya Pablo explica los propósitos que tiene esta persecución. Dice la palabra: y Dios usará esta persecución para mostrar su justicia y para hacernos dignos de su reino por el cual sufre. Miren que habían dos motivos para que la iglesia sea perseguida. Uno, ¿para qué? Para mostrar su justicia. Dios es un Dios justo. No dejará sin paga al pecador. Pero por otro lado, ¿qué más dice? Que estas persecuciones sirven para hacernos dignos de su reino. Amén. Como les decía, hermanos, en medio de las dificultades se ven realmente de qué estamos hechos. En medio de las circunstancias difíciles se ve que si nuestra fe es genuina o no. Entonces, Pablo dice, ¿no? Verso 5. Verso 6. En su justicia Él dará su merecido a los que le persiguen. Está mostrando ese propósito en primer lugar. ¿Y qué más dice? Y Dios brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos. Acá, en este verso 7 nos está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Qué sucederá en la segunda venida de Cristo? El Señor Jesucristo se aparecerá en el cielo con sus ángeles poderosos, con un ejército celestial. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que no se aflijan por lo que nos toca vivir en esta vida. Porque llegará un tiempo donde no habrá más tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Y el Señor Jesús reinará. Amén. Este no es nuestro destino final. Es un destino temporal. El destino que nos espera es con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, verso 8. En llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios. Nuevamente separa ambos bandos. Los que conocen a Dios, los que perseveraron en su palabra a pesar de las aflicciones, los que no negaron su fe, vengan y al gozo de su Señor. Amén. Pero por otra parte, los que persiguieron, los que se burlaron, recibirán su justo juicio en aquel día. Amén. Entonces, mis amados hermanos, quiero concluir diciéndote que todos enfrentamos situaciones difíciles. Podemos ver sonrisas, podemos ver fotos felices, pero nadie sabe la situación que estamos pasando cada uno de nosotros. Cada uno tiene una batalla en distinto frente. Si no es con tu salud, con tus hijos, si no es con tus hijos, con tu trabajo, qué sé yo. Pero que todas estas aflicciones se las podamos entregar al Señor. Vengan a mí todos los cargados, cansados, afligidos, que yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y aligera la carga. Amén. Entonces, amados hermanos, aprovechemos esta situación que es dolorosa, que es triste, que angustia, en acercarnos más al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Porque tu bondad y misericordia siempre nos ayuda, Señor.
Te pedimos en el nombre de Jesús que si hay algún hermano desanimado, triste, que tú lo puedas levantar, Señor, y que seas tú, nuestro Dios, el que nos dé la esperanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.